Hola, hola y nuevamente hola mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y tu casa. Si eres nuevo por acá, mucho gusto, mi nombre es Aimé, soy cubana, tengo 31 años y vivo actualmente en Canadá. El videito que te traigo hoy es sobre un tema que realmente fue un momento muy duro para mí. Me sentí un poco perdida y desconcertada. Entonces decidí hacer este video porque esto le puede suceder a otras personas y en un segundo perder algo que significa mucho trabajo, mucho sacrificio para ti y te sientes en ese momento, como decía, desorientado, no sabes qué pasó, por qué y bueno, no sabes tampoco el mecanismo para tú poder reclamar o apelar y entonces por eso decidí hacer este video porque tal vez les sirva a otras personas para, si tienen una situación similar a la mía, que puedan encontrar esta información y les pueda ser de utilidad. Entonces, si quieres saber qué fue lo que me ocurrió, quédate hasta el final de este video porque aquí te voy a compartir esa situación difícil que pasé. Fue un tiempo, no fue tan largo, pero fue un momento en el que estuve sudando y pensé que realmente no iba a encontrar una solución. Entonces, dicho esto, vamos directo al punto. Bueno, el caso es que hace 5 días recibí alrededor de las 7:16 p.m. un correo de parte de YouTube donde se me notificaba que habían detectado infracciones graves y reiteradas en mi canal que iban en contra de las normas de la comunidad de YouTube y que por este motivo habían decidido retirar mi canal. Cosa que cuando yo directamente leo este primer párrafo, que intento ir a YouTube, entrar a mi cuenta, a mi canal, definitivamente no aparecía, no me salía ningún contenido, todos mis videos habían sido borrados y yo la verdad que entré en pánico. Fue una situación desesperante porque realmente no sabía, no entendía el correo, no entendía de qué se trataba, no entendía por qué habían tomado esa decisión, ni en qué momento ellos habían en reiteradas ocasiones visto ese comportamiento de mi canal, o sea, que incumplía las normas. Yo nunca había recibido antes ninguna notificación de parte de YouTube de que estaba violando ninguna de las políticas de ellos y realmente me sentí bastante desconcertada porque dije, bueno, todo mi trabajo que me ha costado sacrificio, me ha costado horas de trabajo, de aprender, porque cuando yo decidí abrir este canal yo realmente no conocía nada de lo que era edición de videos. Cada vez que iba a un lugar, como Canadá es un país nuevo para mí, yo apenas llegué hace un año y el canal lo abrí 6 meses después de llegar acá. Entonces me sentí así porque dije, bueno, tantas cosas que he hecho en ese canal, que ayudo a personas también porque con mis videos he podido llegar a personas nuevas que me han dicho que le han sido de utilidad los videos. Y nada, para no ser tan extensa la explicación, el caso es que yo no sabía qué estaba pasando. Sigo leyendo el correo y me decía que realmente ellos sabían que no era una noticia agradable, pero que se veían en la obligación de tomar esta medida porque ellos tienen el deber de cuidar y de mantener una comunidad segura para todos los usuarios de YouTube. Entonces ellos, cuando detectan supuestamente algún comportamiento de un canal que infringe con las políticas, que incumple de alguna manera las políticas de la comunidad, ellos retiran el canal para mantener una comunidad segura para el resto de los usuarios de la plataforma. Pero no obstante, me decían que si yo encontraba injusta la decisión que ellos habían tomado y quería apelar, ellos me detallaban abajo de qué manera yo podía apelar y cuáles eran esas políticas que supuestamente yo había violado.
¿qué decía más abajo? Decía que la política de YouTube indica que cualquier canal que muestre un contenido que infrinja las políticas de servicio de la plataforma o que incite a otros usuarios a infringir esas políticas, bueno, ellos se ven en la obligación de eliminar ese canal. Y no es que te hacen un previo aviso de que te lo van a eliminar, no, es que ya cuando tú recibes ese correo, ya tu canal está eliminado por completo. Esto también me especificaba que ese contenido que podía haber infringido las políticas de servicio podía ser un contenido que ya ellos previamente me lo hubieran identificado como que incumplía las normas, que infringía las políticas de servicio de ellos y que yo igual lo hubiera vuelto a postear. O que yo usara, por ejemplo, contenido de otros creadores que estaban vetados o que sus canales estaban restringidos o penalizados por compartir este tipo de contenido y que yo lo publicara. Entonces, ninguno de esos argumentos que ellos me daban, yo sentía que se identificaba con el contenido de mi canal ni con el trabajo que yo venía desarrollando. Decidí entonces recurrir a la otra opción que ellos me daban, que era que si no estaba de acuerdo con la decisión tomada, tenía la opción de apelar. Y más que todo era porque esta medida que ellos tomaron conmigo decía que eliminaba por completo mi canal de manera inmediata y que además tenía prohibido, o sea, se me inhabilitaba de poder usar YouTube, ni mi canal, ni poder acceder a otra cuenta, ni poder crear un nuevo canal, ni nada de eso. O sea, yo estaba ya eliminada totalmente de YouTube. YouTube me borró del sistema, por así decirlo. Entonces, lo bueno era que en el correo sí te especificaban como los pasos para apelar. En primer lugar, que leyera las normas, o sea, las políticas de servicio de ellos para asegurarme de que yo no hubiera violado ninguna de estas políticas. En segundo lugar, un link donde si accedía a ese link iba directamente al formulario ese de apelación y decía que en dicho formulario yo tenía que anexar la URL de mi canal, que ahí mismo me la compartían. O sea, es ese link que directamente uno puede acceder a mi canal, que en ese momento no funcionaba porque el canal estaba cerrado. Me pareció bien que YouTube me lo compartiera porque yo tenía mi URL supuestamente guardada y cuando yo accedía a esa URL o cuando ponía esa URL que yo tenía guardada en el formulario de apelación, ellos me decían que era un URL no válido. O sea, tuve que usar exactamente el que ellos me compartían en ese correo que supuestamente era la URL de mi canal. Y si no hubiera sido de esa manera, como mi canal estaba ya eliminado en ese momento, yo no tenía manera de recuperar la URL, de acceder a la URL del canal. Y entonces también me sugerían que me informara sobre los mecanismos para yo apelar a esa restricción que me había puesto YouTube. Bueno, imagínense que a esa hora ya era tarde, como estaba cerrado YouTube, yo no podía a través de mi cuenta de YouTube ver otros canales ni nada, o sea, no podía acceder al servicio de YouTube. Tuve que entrar a YouTube desde otro dispositivo, desde la cuenta de otra persona que me la prestó y empezar a ver videos relacionados con esto, a ver qué pasaba. Algunos realmente no sentí que me ayudaron mucho. Hubo uno en específico que fue como en el que más identificada me sentí, que sentí que esa persona le pasó lo mismo que a mí y que tuvo la misma sensación que por la que yo estaba pasando, pero realmente no encontré ninguno que me explicara los motivos que yo tenía que poner en mi apelación por los que yo estaba apelando. O sea, me explicaban una primera parte de cómo llenar esa apelación, pero realmente al final del formulario ese, de la apelación, yo tenía que explicar el por qué
estaba apelando y no encontré ningún video donde tuviera esa información más o menos para yo guiarme. Entonces por eso digo que también quiero compartir este video porque tal vez pueda ayudar de esta manera a otra persona que pase por una situación similar a esta. Bueno amigos, aquí les muestro el correo tal cual me lo mandó YouTube. Ya esta parte se las expliqué. Más abajo decía apela la decisión. Cliqueaba ahí y podía tener acceso al formulario donde tenía que llenar nombre completo, dirección con que abrí mi canal de YouTube y una dirección de correo electrónico donde ellos se pudieran comunicar en caso de que esa no estuviera habilitada. La URL de mi canal, que era la que ellos me proporcionaban en el correo. Y luego llenar en esta parte la explicación que yo daba de por qué sentía que era injusta la decisión que ellos tomaron. Entonces les voy a decir exactamente cuál fue la explicación breve que di. Fíjense que son 1000 palabras nada más que te aceptan. Puse, hola, hago esta apelación porque creo que se ha suspendido mi canal de YouTube por equivocación. Nunca he infringido las normas de la comunidad, a mi entender, y he sido cuidadosa de no subir videos que pongan en riesgo el canal. Se me notificó en un correo que fueron detectadas infracciones graves o reiteradas de las cuales desconozco y mi canal fue cerrado de un momento a otro. El día de hoy tuve un evento raro en mi teléfono, también se me pidió introducir mi contraseña de Google y no sé si este suceso puede estar relacionado con el cierre de mi canal porque de alguna manera lo hayan podido hackear. Le agradecería si pueden revisar el canal y el contenido para que comprueben que todo está en correcto cumplimiento y de esta manera pueda yo recuperar mi canal de YouTube. No duden en comunicarse conmigo si necesitan información adicional. Saludos. Esto era algo que no les había comentado, pero ese día tuve ese suceso que de momento se me pidió en el teléfono, me llegó una notificación que entrara a mi cuenta de Google, que ingresara con la contraseña, la misma que tengo para YouTube, porque ese es el correo que tengo conectado a YouTube. Bueno, el caso es que yo en ese momento hasta me acordé de eso y me puse a pensar que tal vez hubiera podido tener algo que ver, estuviera relacionado. Esto fue exactamente lo que yo les puse a ellos, porque también vi algunos videos que hablaban sobre cuentas de YouTube hackeadas. En mi caso, yo sentí que la explicación que ellos daban no era del todo igual a lo que me estaba pasando a mí, pero bueno, podía ser una posibilidad también, ya que como les digo, había recibido esta rara notificación en mi teléfono pidiéndome mi contraseña de Google. Bueno, ya luego de enviar la apelación, yo recibí inmediatamente un correo, pero no de parte de YouTube, sino de parte de Google, donde me decía que gracias por ponerse en contacto con nosotros para recuperar mi cuenta de Google, porque supuestamente YouTube y Google están conectados, tu cuenta de Google a tu cuenta de YouTube, pero lo curioso es que hay personas que le ha pasado esto y se le ha cerrado su cuenta de Google, no tienen acceso ni siquiera a su correo Gmail. En mi caso, yo sí seguí teniendo acceso a ese correo, que inclusive es el que está conectado también a mi cuenta de YouTube. Decían que iban a revisar mi apelación lo antes posible, que esto se podía demorar hasta 2 días y que ellos se iban a poner en contacto conmigo cuanto antes, o sea que me tocaba esperar. Yo pensé que realmente se iba a demorar mucho más, pero pasados unos 10-15 minutos, no creo que haya sido más que eso, recibí un correo de YouTube directamente. Bueno, imagínense que desde el primer correo ese que yo recibí notificándose de que mi canal se había retirado, hasta que recibí ese último correo de YouTube, ya eran las 11:23 p.m. Yo me pasé un tiempo así de desesperación, que lloré inclusive porque no sabía lo que estaba pasando, porque pensé que no había forma de recuperar el canal, porque me sentí tan bloqueada, me sentí tan frustrada que ni siquiera sabía si iba a apelar, si no iba a apelar, ni sabía realmente cómo era el mecanismo para apelar. Entonces, cuando recibí este último correo, ya luego de que apelé, que supuestamente dice que hasta 2 días se demoraba, recibí enseguida un correo de parte de YouTube que sí, que habían vuelto a revisar mi canal y que efectivamente habían verificado que mi canal no infringía las políticas de servicios de YouTube, de su comunidad, y que por tanto mi canal se había restaurado, que me pedían disculpas por
¿saben? Por la equivocación y bueno, me hicieron pasar tremendo mal rato, Dios mío, no se lo deseo a nadie, de verdad que sí. Y nada, simplemente eso, ellos no te dicen exactamente el por qué cometieron ese error. Yo digo que tal vez ese evento que tuve ese día con mi teléfono pudo estar relacionado porque no pasó nada diferente. Yo no había publicado nada nuevo, entonces no entendí para nada esa decisión ni por qué me sucedió a mí. No sé si hacen esto de manera aleatoria cada cierto tiempo como una estrategia de mantener segura la comunidad. Pero bueno, el caso es que me gustó la pronta respuesta de parte de ellos. Me pidieron disculpas y me dijeron que sentían las molestias que me hubieran podido ocasionar, pero bueno, ya más nada que eso. Entonces, gracias a Dios, todo se resolvió. Felizmente para mí, pude recuperar mi canal. Y bueno, podré seguir compartiéndoles videitos a ustedes. Espero que siempre sean de utilidad y de agrado. Y voy a tratar de estar compartiendo más seguido. He tenido situaciones personales que bueno, les voy a hacer unos videitos luego referente a esto, que por ese motivo no me he mantenido tan constante en las últimas semanas. Les pido disculpas por eso. Les mando un abrazo y las mejores vibras y mis mejores deseos a mis suscriptores. Gracias a los que me preguntan, a los que se preocupan por qué pasa que no estoy subiendo contenido tan frecuente. Pero bueno, voy a seguir compartiendo mis experiencias por acá. En esta semanita les traigo otros videitos interesantes, así que si te ha resultado de interés este video, si crees que puedo ayudar con este video a otras personas, por favor compártelo, déjame tu like, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar esa campanita de notificaciones y seguir apoyando al Punto con Aimee. Un besito, los quiero mucho y hasta un próximo videito. Chao, chao.